Hola, hola chicos, buenos días. Hola, ¿me escuchan? Buenos días, Mi. Sí se le escucha. Hola, gracias, ¿qué tal? Gracias por la confirmación. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo amanecieron? Amanecieron con frío porque estamos, no sé, la vez pasada vi que estábamos a 18 grados, 19 grados, estamos por ahí. O sea que está haciendo mucho frío. Y anoche hubo un temblor, no sé si ustedes han sentido, como a la medianoche, algo así, una sacudida. Y en Arequipa ha habido, ¿no? Grado 7 creo, no estoy segura, por ahí algo vi, así que estar atentos. Muy bien, chicos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a la clase. Hoy día estamos 28 de junio, estamos cerrando el mes de junio prácticamente nosotros. Ya el otro viernes estaremos ya en el mes de la patria, julio, y ya pues entramos ya casi en una cuenta regresiva, ¿no? Porque ya un mes más, ¿no? De clases y ya está el ciclo ahí también ya llegaría a su final porque son 18 semanas. Y la 19 es repaso, ¿no? Es repaso, pero ya es una adicional, es una yapita que te dan. Recuerdo que en presencial, años atrás, a veces en el repaso no entraban los chicos, ¿no? No iban porque ya algunos habían ingresado, también me acuerdo. Entonces, el repaso era pues con algunos que quedaban, ¿no? Por ahí, bueno, así. Cambio ahora, ahora sí vas a entrar, ¿no? Porque el examen todavía está para un poco después. Bien, chicos, entonces nosotros vamos empezando porque el tema de hoy es largo, bastante largo, así que voy a comenzar a compartir la pantalla. A ver, compartimos pantalla, claro, pantalla. Compartir, no se compartió. A ver, ahí está, se compartió. Ya se compartió, vamos a poner así. Pantalla completa. Ya chicos, listo, empezamos entonces. Buenos días otra vez con todos. Hoy día trabajamos la semana 13 que corresponde al primer militarismo, el primer civilismo, hasta la guerra con Chile. Vamos a ver qué pasó en toda esta etapa, que como recuerdas, ya estamos en la República, ¿no? Ya estamos en este nuevo periodo de la historia en el que nuestra independencia se logró, bueno, consolidó, sí, no, vamos a ver ahora esos detalles, pero ya éramos una nación independiente, con un gobierno republicano y con muchos problemas, ¿ya? Muchos problemas. A ver, vamos a ver. Ustedes recuerdan que gracias a las acciones de Bolívar, nosotros logramos consolidar la independencia. Luego Bolívar intentó hacer un proyecto de confederación continental que fracasó, ¿no? Fracasó totalmente. Tras eso, Bolívar quiso hacer una federación uniendo Perú con la Gran Colombia, ya que eran los territorios que él había logrado independizar con su apoyo. Entonces, este proyecto de Federación de los Andes, como se llamaba, tampoco tuvo éxito porque la clase criolla, tanto de la Gran Colombia como también acá del Perú, estaban en contra de eso, ¿no? Estaban en contra. ¿Por qué? Porque si tú eres criollo, que has apoyado la independencia, de repente económicamente, ¿no? Y has estado involucrado en todo el proceso, lo que tú estás esperando es tomar el poder. Tú estás esperando que ahora el gobierno recaiga en ti, en tus manos, en tu clase, en la clase criolla. Tú no estás esperando de que venga un venezolano a gobernarte, porque si no, ¿qué sentido tendría, no? Desligarte de España para ahora pasar a estar subordinado al poder de un extranjero, que era, pues, Simón Bolívar. Entonces, la clase criolla peruana no quería, no soportaba la presencia de Bolívar, ¿no? Es la verdad. Bolívar para nosotros era un enemigo. Y justo pues en ese momento Bolívar se retira del Perú, se va hacia la Gran Colombia porque se presentaron problemas allá que él tenía que resolver porque como te repito, él tenía muchos enemigos. Entonces acá en el Perú se da inicio a lo que se conoce como el primer militarismo. ¿Ya? Esta palabra de primer militarismo viene del historiador peruano Jorge Basadre,
quien ha reconocido que en la historia del Perú hay 3 etapas en donde han gobernado los militares. O sea, tenemos 3 militarismos. Estos militarismos casi siempre vienen después de un momento difícil, quizá una guerra. Obvio que el primer militarismo viene después de la guerra de independencia, en donde nosotros vamos a tener muchos problemas territoriales, sociales, económicos, políticos. Después, el segundo militarismo viene cuando termina la guerra con Chile. Y volvemos a tener problemas de tipo económico, de tipo sociales, hasta podríamos decir problemas a nivel de la dignidad, ¿no? Porque quedamos humillados, ¿no? Traumados con lo que nos dejó la guerra. Y el tercer militarismo no viene después de una guerra, viene después del oncenio de Leguía, en el cual no hay una guerra, pero sí hay una crisis económica muy fuerte que sacudió a todo el mundo, ¿no? La crisis capitalista, que nosotros también la vamos a sentir muy, muy fuerte por nuestra gran dependencia con Estados Unidos. Entonces, los militarismos, así es, ¿no? El crack del 29, los militarismos, pues, vienen después de momentos difíciles. Cuando hablamos de militarismo, bueno, del primer militarismo, vamos a dividirlo en 2 momentos, en 2 etapas. El caudillismo y la prosperidad falaz o era del guano. Como puedes ver ahí en el material, el caudillismo es la etapa que va de 1827 a 1845 y se caracteriza pues por básicamente los militares, ¿no? Que van a tomar el poder, que se van a pelear, golpe de Estado, ¿no? Gamarra, Lamar, Vivanco, Orbegoso, Salaverry. Y después la era del guano ya es un periodo donde la economía de nosotros comienza ya a reactivarse, ¿no? Comenzamos a tener muchos ingresos generados por el guano, pero vamos a ver después qué pasó ahí, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el caudillismo. En el caudillismo, como su misma palabra lo dice, vamos a ver la presencia de los caudillos. Los caudillos son jefes, son líderes militares, ¿no? En este caso son militares, que pues, número uno, eran conocidos, eran así como que prestigiosos, hasta se podría decir que héroes. ¿Por qué? Porque han participado en las guerras de independencia. Entonces, para ti, pues, son héroes de la guerra de independencia. Entonces, estos caudillos quieren tomar el poder, pero no van a esperar a ser elegidos. No, no, ellos no entienden así las cosas. Ellos entienden las cosas por la fuerza o nada. O sea, son militares, ¿no? Se dejan llevar por sus instintos militarescos. La cosa es que ellos van a tomar el poder por la fuerza y no están solos, ¿ah? No están solos. Ellos tienen mucha gente que está con ellos. Esta gente, pues, tú puedes llamar sus fanáticos, puedes decirles sus clientes, sus seguidores, como tú quieras llamar, pero tienen mucha gente. Entonces, cuando los caudillos se enfrentan, obvio que también se enfrentan sus clientes. Y eso desata las guerras civiles acá en nuestro país. Muy bien, otra característica del caudillismo es que vamos a tener muchas constituciones, ¿no? Varias, una tras otra. O sea, cada presidente que viene, podemos decir que va a buscar su propia constitución según sus intereses. Algunas de estas constituciones son conservadoras y otras son más liberales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Aquellas constituciones que son, o aquellos personajes que son más liberales, son los que defienden la libertad. Entonces, la libertad es algo que viene a partir de las leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley a la libertad de expresión, bueno, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa, ¿no? Entonces, esos derechos, ¿no? Que hablan de las libertades que el hombre tiene que tener, esos derechos, ¿de dónde vienen? De la Constitución, ¿no? De la Constitución. ¿Y quién hace la Constitución? Lo hace el Congreso, ¿no? El Congreso hace la Constitución. En la Constitución están las leyes y los derechos que se establecen, que se defienden, ¿no? Y muchos de ellos lo que hablan es de la libertad. Ahora, la pregunta es, ¿será bueno, ¿no? Que darle esta libertad o mucha libertad, ¿no? A la población, de repente al pueblo, ¿no? Para los liberales sí,
¿no? Para ellos sí, porque ellos consideran que de esta manera están evitando que posteriormente hayan levantamientos, ¿no? Manifestaciones, porque al dar la libertad, ¿no? al pueblo, estás logrando que ellos se expresen libremente y que las cosas puedan resolverse, ¿no? Sin tener que llegar a un levantamiento o algo que ponga en peligro la estabilidad política que existía. Pero por otro lado están los conservadores, ¿no? Los conservadores, ellos, lo que van a buscar es un presidente que sea como cerrado, como más controlador, ¿no? De las instituciones, también del Congreso, por supuesto, y este presidente tiene que ser muy, muy fuerte en sus decisiones, ¿no? De tal manera que la libertad no es algo que ellos contemplan, ¿no? Sino al contrario, ellos consideran que el pueblo tiene que estar sometido, más reprimido, más controlado. ¿Por qué piensan eso? Porque ellos dicen que si al pueblo tú le das mucha libertad, ese pueblo va a querer exigir cada vez más y más cosas. Entonces eso no se puede permitir. Y número dos, solamente un presidente fuerte va a poder reprimir cualquier tipo de situación inestable que se pueda generar. Entonces, tanto conservadores como liberales son pues las dos opciones, ¿no? Que en estos años nos van a caracterizar a nivel de la escena política nacional. Hay presidentes que son liberales como Lamar, como por ejemplo Orbegoso, y también hay presidentes que son bastante conservadores, como Gamarra, como Vivanco, Ramón Castilla, ¿no? Entre otros, ¿ok? Bien, también tenemos en el caudillismo, en el aspecto económico, el librecambismo o el proteccionismo, ¿no? El librecambismo, como ya hemos dicho, es aquella doctrina que habla de que los mercados siempre estén abiertos al comercio y que los estados no intervengan en la economía, ¿no? Los estados no tienen que meterse, tienen que dejar que la economía se, pues, mueva sola con la ley de la oferta y la demanda. En cambio, los proteccionistas son aquellos que consideran que hay que proteger el mercado nacional, hay que apoyarlo y la manera de apoyarlo es restringiendo las importaciones, porque esas importaciones generan competencia y estamos en un momento en que no necesitamos competencia, necesitamos nosotros crecer sin que hayan pues mercancías compitiendo con las nuestras, porque nos podrían desplazar. Un pensamiento así como el que te digo es el de Lamar, ¿no? Lamar, cuando fue gobernante, él aplicó medidas proteccionistas porque buscaba, ¿no? El crecimiento de nuestra economía nacional, ¿no? De nuestra industria nacional. Por eso que él pensaba que era mejor una práctica proteccionista. Pero también hay otros que, como Santa Cruz, que van a pensar en que no debe ser así, sino que el comercio tiene que ser abierto, ¿no? Con la ley de puertos libres, por ejemplo, ¿no? Entonces, también entre librecambismo o proteccionismo vamos a ver que la escena económica de aquellos años se va a mover. Presidentes que vamos a tener en estos años, ¿no? Bueno, ya estos que están acá son de la anarquía, pero ya los presidentes del caudillismo los vamos a ver ahora. Y creo que en esta parte es, bueno, vamos a ver qué viene, a ver, permíteme. Ya, ve, acá tenemos un poquito más, aspectos un poco más que apuntan a los aspectos político-económicos. En lo político mencionábamos a los caudillos que se pelean por el Estado, hemos mencionado las guerras civiles, las muchas constituciones que vamos a tener, hay gobiernos que son liberales, como Lamar, ¿no? Bueno, Lamar no, no, sí, Lamar y Orbegoso, ¿no? Y hay gobiernos conservadores como Castilla, Gamarra, Salaverry, entre otros. En cuanto a lo social, jóvenes, los criollos, que tú sabes que ellos siempre han conformado la élite, ¿no? Acá, pues ellos van a estar en una etapa de crisis, de debilitamiento, porque durante la independencia los negocios, ¿no? Los muchos negocios fueron cerrados, muchos negocios fueron perjudicados, ¿no? Por las mismas guerras, y también pues porque muchos de estos criollos se han ido del Perú
otros se han quedado, pero han prestado dinero. Entonces, la clase criolla no era como antes, ¿no? Sino que está debilitada y la vamos a ver fortalecerse otra vez en la etapa del guano, ¿ya? En la etapa del guano ahí se van a fortalecer, pero ya no los llamaremos criollos en sí, ¿no? Ya del guano hacia adelante ya hablaremos de ellos como una clase más oligárquica, como una clase más terrateniente, porque se van a comenzar a dedicar a las exportaciones, ¿no? De algodón, de azúcar, ¿no? Minería y esas cosas. Así que ya con el término de criollo, ¿no? Por aquí lo vamos a ir dejando, ¿ya? En cuanto al tema social, también tenemos que el Perú era un país, pues, muy dividido porque eh, el 65% de la población aproximadamente eran indígenas. O sea, la gran mayoría eran indígenas y tú sabes que ellos eran marginados de la vida política. Ellos seguían siendo explotados laboralmente. O sea, prácticamente para ellos nada cambió. Las cosas continuaron iguales, ¿no? Por ejemplo, el yanaconaje, el latifundismo, el pongaje, son sistemas de explotación laboral que van a continuar aquí durante la República, a pesar de que supuestamente se pensaba que eso iba a terminar, ¿no? Cuando llegara la República, eso ya no existiría. Pero no fue así, jóvenes. Inclusive hay historiadores que mencionan que durante la República eso fue todavía más agudo, fue así todavía más fuerte la explotación, ¿no? Con eso de reactivar la economía, fue más fuerte esta explotación hacia ¿no? Grandes mayorías. Y la esclavitud también se mantuvo, ¿no? La esclavitud se mantuvo, la ley de puertos libres nunca en realidad fue práctico, solamente fue teórico. Mira, como observas en el mapa del Perú, que está bastante más grande el de ahora, ¿no? Este mapa pues está así todo caderoncito, todo gordito, es porque el Perú era más grande en extensión territorial, 2 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, mientras que hoy en día el Perú solo abarca territorialmente 1.200.000. Entonces hemos perdido un montón de territorio a lo largo de los años de la República. Como puedes ver en el mapa, los departamentos son los que han surgido de las intendencias de la etapa colonial. La parte rosada, ¿no? Que tú lo identificas con la Amazonía, ¿no? Toda esta parte Amazonía, selva, eh, ahí se había creado la Comandancia General de Maynas, el cual va a ser una zona muy disputada entre nosotros y la Gran Colombia. Y después nosotros con Ecuador, ¿ya? Más o menos así, te lo voy a explicar ahora mejor. Como este territorio era tan extenso y las fronteras eran tan difusas, ¿no? Tan así como que, no sé, no había una clara demarcación como sí lo existe hoy en día, entonces los gobiernos van a llevar, ¿no? A la práctica dos principios para resolver el problema de la falta de delimitación fronteriza. Uno de los principios es el utipusidetis, que dice que se va a respetar lo que se tenía desde la etapa de la colonia. ¿Cómo es eso? Que si durante la colonia, ¿no? El virreinato, el Perú tuvo tales territorios, pues esos se van a respetar y van a tener que seguir siendo los mismos. Pero jóvenes, acá hay un pequeño detalle. El detalle es que durante las reformas borbónicas hubo muchos cambios territoriales, ¿sí o no? Se crearon nuevos virreinatos, se crearon capitanías, se creó la Comandancia General de Maynas, entonces hubo muchos cambios. Y esos cambios de las reformas borbónicas es lo que va a generar entre nosotros y la Gran Colombia estos conflictos por territorios, ¿ya? Eso es lo que va a traer, ¿no? Los cambios que se generaron en la última etapa ¿no? del virreinato y pues también las ambiciones, ¿no? De estas naciones que nos van a, ¿no? Exigir que le entreguemos territorios. También tenemos en el aspecto económico, bueno, en el aspecto económico ya lo mencionamos, ¿no? La crisis económica. Solamente falta mencionar que nuestras únicas fuentes de ingreso eran las aduanas y el tributo indígena, ¿no? Las aduanas por concepto de comercio y el tributo indígena es pues lo que se cobra a los indígenas que, ¿no? Ya mencionamos que eran el grueso de la población, la mayor cantidad de la población peruana eran indígenas.
Muy bien, vamos a ver por acá ahora los presidentes militaristas. Lamar no es tu primer presidente, ¿ya? No es, tu primer presidente es Rivagüero, pero en el primer militarismo, Lamar sí es el primer presidente militarista. Su gobierno es un gobierno liberal, lo que algunos llamarían débil. ¿Y sabes quiénes son esos algunos? Los conservadores, ¿no? Los conservadores solían decir que los presidentes liberales eran presidentes débiles, ¿ok? También en el aspecto económico, la Lamar aplica medidas proteccionistas, pues como te dije, ¿no? Para poder favorecer el mercado nacional. Hay una constitución en su gobierno que es de tipo liberal, obvio, tomando en cuenta que él también es un gobernante de liberal, ¿no? Entonces, así que su constitución también es liberal. Y en cuanto al tema de las fronteras, ¿no? Vamos a caer en dos guerras, ¿ya? Dos guerras. Una contra Bolivia y otra contra la Gran Colombia. Respecto a Bolivia, bueno, en realidad la pregunta es, ¿por qué el Perú se enfrentó a Bolivia y a la Gran Colombia, ¿no? ¿Qué pasa con estos dos países hermanos, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que en Bolivia hay un caudillo llamado José Antonio de Sucre, que ahí en Bolivia tiene pues un gran poder, y mientras que en el norte, en la Gran Colombia, hay otro caudillo que también es muy conocido por ti, que se llama Simón Bolívar. ¿Y qué pasa con estos caudillos? Lo que pasa es que estos caudillos antes ya han tratado de formar una federación, uniendo a Perú y uniéndolo a la Gran Colombia. Entonces, para nuestra clase criolla, tanto Bolívar en el norte como Sucre en el sur son dos amenazas que no se pueden permitir, que no se puede, digamos que aceptar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el Perú podía ser invadido por las tropas de Sucre y las tropas de Bolívar y de esa manera convertir al Perú en una federación junto a la Gran Colombia. Por eso es que se desarrollan estas guerras en donde Perú ocupa Bolivia, ya que nosotros derrotamos a Bolivia. Tras la derrota de Bolivia, Sucre se escapa, ¿no? Sucre es expulsado de Bolivia con todas sus tropas. Mientras que por el norte, contra la Gran Colombia, Lamar desarrolla la batalla de Portete de Tarqui, en donde nosotros fuimos derrotados. Fuimos derrotados y luego firmamos el convenio Girón. El convenio Girón es algo así como una tregua de guerra entre Perú y la Gran Colombia, pero el presidente no, el caudillo Gamarra no lo vio de esa manera, no lo vio como un acuerdo, como una tregua, ¿no? El caudillo Agustín Gamarra vio el convenio de Girón como una derrota y una humillación. Y ante eso, Gamarra dio un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado a José de la Mar. Aquí entonces empieza el gobierno de Gamarra, el cual pues dura, ¿no? 4 años conforme lo decía la Constitución, y es un gobierno muy conservador, ¿ya? Gamarra, además de conservador, es muy ambicioso, ¿ya? Muy ambicioso. Un dato más que se habla de él, ¿no? Como figura, es que su esposa, ¿no? Conocida como la Mariscala, ¿no? Francisca Zubiaga, pues era una mujer muy aguerrida, muy comprometida, ¿no? También con las acciones políticas de su esposo, pero pues la mencionamos a este personaje, Francisca Zubiaga, porque para la década donde ella vivió, ella era pues el reflejo, era el modelo de una mujer dominante, con carácter, como ninguna otra, ¿no? Porque en esos años las mujeres se les educaba para ser débiles, para ser sumisas, para ser pues de casa. En cambio, Francisca Zubiaga era todo lo contrario, ¿no? Y siempre cuando se habla de Gamarra, también se suele mencionar a esta primera dama. Respecto al tema de la Gran Colombia, nosotros vamos a firmar la paz con ellos, ¿tá? Vamos a firmar la paz. Chicos, ¿me permiten traer un poco de agua, por favor? Se me está secando la garganta. Quédense ahí, ¿ya? Más bien, hablen algo porque están muy callados. Ahorita vengo, voy a traer mi agua.
Ay, chicos, estoy con mi casaca, pero ¿saben qué les digo? Que yo tengo frío más en las piernas que en la parte de arriba. No sé si a ustedes les pasa eso. Cuando tengo una casaca me la pongo en las piernas, como una, como una ancianita, así como si quisiera estar con una frazadita. Bueno, creo que soy la única, debe ser por la edad. Porque cuando era jovencita no sentía tanto frío. Y ya. Entonces, hablábamos de Gamarra y el Tratado de la Reagual, ¿verdad? Bueno, la Gran Colombia nos derrotó, entonces era necesario llegar a una conversación, un acuerdo, y se logró, ¿no? Con ese tratado de amistad, de límites y de paz. Pero lo curioso es que la Gran Colombia se desintegró. Ahí nada más a los pocos meses se desintegró con la muerte de Bolívar, ¿no? Bolívar murió y la Gran Colombia se desintegró, dando origen a Ecuador, a Colombia y a Venezuela. Nosotros teníamos problemas con la Gran Colombia, justamente la guerra fue también parte por eso, ¿no? No solamente por la presencia de Bolívar, sino también por los reclamos. Ellos nos reclamaban territorios, ¿no? De la Amazonía. Entonces, cuando se divide la Gran Colombia, estas exigencias que ellos tenían sobre nuestro territorio, ahora lo va a heredar Ecuador. ¿Va? Ecuador nos va a comenzar a reclamar por territorios. Y para firmar también la paz con ellos, vamos a firmar el Tratado Pando Noboa. Entonces, podríamos decir que la paz con la Gran Colombia fue el Tratado de la Reagual y la paz con Ecuador fue el Tratado Pando Noboa. Bien, Gamarra tuvo un montón de enemigos, comenzando por el mismo Congreso, porque el Congreso que dejó la mar era un Congreso liberal. Entonces, ese Congreso liberal o parlamentarista constantemente le va a jugar en contra a Gamarra. Y no solamente el Congreso, sino también otros enemigos, ¿no? Porque entre los militares había mucha enemistad. Bien, el Congreso ahora elige como presidente a Luis José de Orbegoso. Orbegoso es un presidente también liberal que va a tener una fuerte oposición. Prácticamente el pobre no va a gobernar nada, porque lo único que va a hacer es estar pendiente de sus enemigos. Enemigos como Pedro Bermúdez, con el cual va a protagonizar un evento conocido como el Abrazo de Maquinguayo, ¿ya? El Abrazo de Maquinguayo es un evento, es una situación que ocurrió en Maquinguayo, que está pues en la Sierra Central del Perú, y en este lugar, ¿no? Maquinguayo, las tropas de Orbegoso y las tropas de Bermúdez no se enfrentaron, sino que conciliaron, ¿no? Como una especie de tregua política. Entonces, el abrazo de Maquinguayo va a lograr que la oposición de Bermúdez contra Orbegoso finalice. Pero aún a Orbegoso le van a quedar más enemigos, como por ejemplo Gamarra y Salaverry. Chicos, a ver, les hago una pregunta ahí en el chat, ya que ustedes están tan calladitos, que me parece, no sé, como que el frío. Gamarra y Salaverry se unieron. Y ellos, ¿tú crees que estaban a favor de la Confederación Perú-Boliviana o estaban en contra de la Confederación Perú-Boliviana? A ver, ¿tú qué me dices? Fácil esa pregunta. Solamente quiero saber si están, prácticamente. Está muy difícil la pregunta. A ver, hay una respuesta nada más. ¿Ah? Una respuesta. ¿Y ustedes cuántos son en el aula? Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ajá. Muy bien. Hay más respuestas y son respuestas correctas. Ahí me están escribiendo, chicos, en el WhatsApp. Qué pesado. ¿No? Déjenme ver, chicos, ya. Es que es mi esposo, tengo que responderle, si no, va a seguir hablando. Chicos, si usted quiere que le confirme algo.
Estoy en clase, lo voy a poner, no molestes. Ay, no se puede. Ya está. Lo desvié. A ver las respuestas que han puesto. Las respuestas son... Ta, 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 tan. No. A ver. Correcto, chicos, correcto. En contra, pues chicos, obvio, Salaberry y Gamarra. Ay, mira, el pozo que tengo. Ya, volvamos. Chicos, te comento. La Confederación, obvio que tú sabes que es el proyecto de unir Perú con Bolivia. Esa idea la hace realidad Santa Cruz, pero no es el único que tenía esa pretensión. Hubo otros también. Uno de ellos fue Agustín Gamarra. Agustín Gamarra también quería unir Perú con Bolivia. No sé qué ha pasado, que se han movido los nombres, ¿no? Y digo, ¿por qué este hueco? Y mira, esto acá se ha corrido para acá, mira. Ya está, ahora sí. Entonces también quería unir Perú con Bolivia. En algún momento Gamarra y Santa Cruz conversaron, pero no llegaron a nada. ¿Por qué no llegaron a nada? Porque a pesar de que ambos buscaban la unión de Perú con Bolivia, la forma como cómo eso se iba a dar, en ambos las ideas eran distintas. Por ejemplo, Gamarra quería que al darse la unión, el mayor peso político recayera en el Perú, mientras que, como tú sabes, Santa Cruz buscaba que el peso político cayera en Bolivia. Además, si Gamarra lograba hacer la unión, ¿no? La confederación, pues Gamarra iba a querer ser el dictador de aquella confederación, el protector, ¿no? Y Santa Cruz quería lo mismo. Entonces, no llegaron a ningún acuerdo y simplemente cada uno siguió por su lado y continuaron siendo enemigos. Entonces, cuando Orbegoso estaba soportando la presión de Salaberry, de Gamarra, llega Santa Cruz y le hace una proposición a Orbegoso y le dice, mira amigo, si te unes a mí y me apoyas en el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, yo te voy a ayudar con tus enemigos. Yo te voy a sacar de encima a Gamarra y a Salaverry. Tú no me preguntes cómo, pero yo lo hago. Entonces Orbegoso aceptó, ¿ya? Aceptó la propuesta y firmaron el Tratado de Auxilios, ¿ya? El Tratado de Auxilios con Santa Cruz. Posterior a ello, Salaverry, que ya se había proclamado gobernante, ¿no? Le había dado un golpe de estado a Orbegoso. Posterior a esto, Santa Cruz invadió el Perú con sus tropas, derrotó a Gamarra en la batalla de Yanacocha y luego derrotó a Salaverry en la batalla de Socabaya. En el caso de Gamarra, Gamarra se escapó después de la derrota, pero en el caso de Salaverry no se escapó y lo fusilaron en Arequipa, ¿ok? No, en Socabaya, ¿no? Entonces, vamos a ver que tanto Salaverry, que ha muerto, como Gamarra, que ha huido, pues ya no son enemigos, ¿no? Ya no son enemigos porque ya están derrotados. Entonces, ahora sí, el proyecto de la Confederación se va a hacer realidad, ¿ya? Porque Salaverry y Gamarra estaban en contra de la Confederación, mientras que Orbegoso y Santa Cruz estaban a favor. Muy bien. La Confederación Perú-Boliviana para muchos fue un proyecto que podía tener buenos resultados, tomando en cuenta que Perú y Bolivia estuvieron unidos en más de una ocasión. Por ejemplo, en el incanato, ¿no? En el incanato, pues la parte del Alto de Bolivia era lo que se llamaba eh, la parte de el Collasuyo, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Tenemos la experiencia de haber estado con ellos. En la etapa colonial, también la parte de Bolivia le pertenecía al virreinato peruano. Entonces, si hablamos, ¿no? Así territorialmente, geográficamente, ¿no? Compartimos la meseta del Collao, compartimos el lago Titicaca, y también si hablamos, pues, ¿no? A nivel más
histórico, ¿no? Hemos tenido siempre, ¿no? Una cercanía con ellos. Entonces, si lo vemos por ese lado, pues había buenas posibilidades. Ahora, ¿qué es lo que busca la Confederación? Integrar política y económicamente Perú y Bolivia en un solo estado, ¿no? Ahí está, por eso que se van a unir, ¿no? ¿Qué más? Obtener la hegemonía comercial en el Pacífico Sur, desplazando a Chile. ¿Qué pasa con Chile? Tú sabes que el puerto de Chile se llama Valparaíso. Ese puerto antes no existía. Ese puerto recién se aperturó en el año 1778, cuando se dio el decreto de libre comercio, ¿no? Hecho por los reyes Borbones. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Hubo nuevos puertos y el de Valparaíso fue uno de los que más creció, ¿no? De los que más importancia va a generar hacia adelante. Y cuando llegamos, ¿no? Al siglo XIX, el puerto de Valparaíso era una fuerte competencia para nosotros. Además, si tú un poquito analizas el contexto internacional, nosotros estamos en lo que es la industrialización, ¿no? En lo que es la revolución industrial. Entonces, en Europa, por ejemplo, aparecieron muchas industrias como la textil, ¿sí o no? Y estas industrias solicitaban materias primas. Materias primas como cuáles, como el algodón y la lana. Y acá en el Perú hay algodón y hay lana. Y en el caso de Bolivia hay un montón de lana, ¿sí o no? Bolivia, uff, ganadero, un montón de lana. Entonces, esa lana y también minerales, ¿no? Porque siempre hemos vendido minerales. Acá entre Perú y Bolivia había muchas minas. Todos estos minerales y la lana era muy cotizado, así muy demandado en Europa, principalmente por Inglaterra. Entonces, esos productos nosotros los exportábamos, sí, sí los exportábamos, pero ¿sabes cuál es el detalle? Que muchas veces esos productos no salían por el puerto de Perú, como Puerto del Callao o el puerto de Paita, ¿no? No salían por ahí. Muchas veces esas mercancías salían por el puerto de Chile o el puerto de Argentina. Ya, por ahí salía. ¿Por qué por ahí, profesora? Porque si tú me hablas de la ruta comercial, yo te pregunto, ¿qué es más rápido? De Inglaterra, ir todo, cruzando todo el Atlántico y al primer puerto que bueno, tendríamos que poner, este mapa no nos ayuda, mira, tendríamos que poner por acá, aquí vamos a poner, mapa, mapa, mapa mundial, vamos a poner, con los países. Bueno, con los países, igual ustedes, así sea un mapa en blanco y negro, ustedes conocen los países. Ah, no, 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 no. Ujú. Era que ponga el Google Map. No sé por qué no pongo el Google Map. Soy muy monza, chicos. El Google Maps es mejor. Google Earth, no, Google Maps. Ay, no, pero acá, a ver, ¿dónde entré? No, ves, entraba en otro lado que no era. No sé por qué. Ya fue, mejor vamos con otro, ¿no? Me voy a ampliar mucho. Acá. Chicos, no se estarán durmiendo en la clase, ¿no? Yo sí, joven. Me duermo en la clase. Bueno, es que duermo poco, chicos, duermo poco, duermo 3 horas, duermo, ya, con suerte, 4 horas. Entonces da sueño, ¿no? Entonces, me voy a envejecer rápido, chicos. Ustedes me van a ver acá en 5 años, ya voy a aparecer de 65 ya. Porque eso dice, ¿no? Dice que si no duermes bien, te envejeces rápido. Así he escuchado. Entonces ya me vi ya. Se me ha puesto lento, chicos. A ver, acá. Bueno, ya, mira. Vamos a intentar por última vez a ver si se agranda la imagen. Ah, ¿qué es esto acá? Ahí. Crece. Ay, no sé por qué entré acá. Pinterest. Pinterest. Ay, no sé. Con estos derechos de autor ahora ningún mapa se deja ver así nada más. Todos tienen que entrar acá, escríbete acá, regístrate allá. Ujú, ujú, ujú.
Mm, nos salió chaparrito. Ya. De aquí de las Islas Británicas o Inglaterra, ¿no? Mira el cursor, tú vas bajando, bajando, ¿no? Los barquitos, ¿no? Los barcos, estos barcos, vienen, vienen, vienen. Por aquí cruzan por el estrecho de Magallanes, por aquí, por aquí, por aquí. Luego suben, 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 suben. Y acá llegan al puerto de Valparaíso. Por aquí, tranquilamente, pueden sacar lana, pueden sacar algodón, minerales, todo lo que, ¿no? De acá se produce. Ahora, la otra idea es que el barquito suba, suba, suba más, 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 y llega al puerto del Callao, de repente al puerto de Arica, ¿no? Cobija, Paita, bueno, los puertos, ¿no? Que hay en el Perú o que hay en Bolivia. Pero dime una cosa, pregunta, ¿para qué vas a ir más hacia el norte si acá en Chile puedes sacar las mismas mercancías que si vas más, más lejos? O sea, es lo mismo, ¿sí o no? Entonces, para los ingleses y para los europeos, la ruta por el puerto de Chile era más corta, ¿no? Más corta de lo que se les podía hacer, claro. Ahora, Panamá no lo veas como una opción porque Panamá todavía no existe, ¿no? Este ingreso, este canal, ¿no? Todavía no se ha construido. Entonces no lo veas como una opción, ¿no? La opción era hacer la ruta que te he señalado. Entonces, pues aquí lo que está pasando es que los chilenos se están beneficiando de este circuito comercial, perjudicándonos a nosotros. Por eso es que la idea es impulsar la hegemonía comercial de Perú y Bolivia, desplazando a los chilenos. La Confederación se instituye en el Congreso de Tacna, año 1837, en la cual se establece que la Confederación va a estar conformado por tres estados, ¿no? El estado norperuano, el estado subperuano y el estado de Bolivia, y que Bolivia sería algo así como el centro del poder, algo así como una capital, no exactamente, pero como que ahí se iba a concentrar, ¿no? Este, las decisiones, ¿no? Ahí va a estar el centro de poder. Entonces, de alguna manera, había pues una hegemonía por parte de, ¿no? de este Estado, el Estado boliviano, sobre el resto de la Confederación. Y en cuanto al mando político, Santa Cruz se convertiría en el protector de la Confederación con un periodo de gobierno de 10 años con derecho a ser reelegido. Los poderes de Santa Cruz eran casi limitados, ¿no? Podía hacer guerras, podía firmar la paz, podía disolver los congresos, podía movilizar las tropas, o sea, como protector él tenía pues poderes ilimitados. Y eso no les gustó a la clase peruana conservadora, sobre todo, ¿no? Que van a estar en contra de la Confederación. O sea que muchos peruanos estaban en contra de la Confederación y esos peruanos principalmente eran de la parte norperuana, ya de ahí principalmente eran. ¿Por qué, profesora, de ahí? Porque en la parte norperuana hay una clase que se dedica a la exportación. Lo que exportaban era azúcar y ese azúcar lo exportaban hacia Chile, mientras que Chile les exportaba trigo. Entonces, con el tiempo, entre la parte norte del Perú y la parte de Chile, se había formado como un comercio bilateral que solamente beneficiaba a ellos, ¿no? Tú me vendes azúcar, yo te vendo trigo y los dos ganamos. Perfecto, los dos ganan. ¿Y el sur del Perú qué? ¿En qué momento gana, sí o no? Entonces, eso también fue lo que Santa Cruz quiso romper, ¿no? Por eso que Santa Cruz cuando habla, casi siempre más lo que destaca es la parte sur del Perú, no tanto el norte. Ahora, y además tú te das cuenta claramente por qué el norte estaba en contra, ¿verdad? ¿Cuál era su problema? ¿Qué es lo que ellos, ¿no? Cómo ellos se habían perjudicado y por qué van a atacar la Confederación. Ahora, Chile ataca a la Confederación y nos declara la guerra. ¿Cuál es el motivo, jóvenes? Muy sencillo. El motivo es el siguiente. Santa Cruz, a través de la ley fundamental, que es algo así como
como una constitución, vamos a decirlo, ¿no? Es como una constitución que va a tener la Confederación Perú-Boliviana, y a través de esta constitución, conocida como ley fundamental, Santa Cruz va a tomar muchas medidas, medidas que en el aspecto político son conservadoras, pero en el aspecto económico son liberales, como la famosa ley de puertos libres. La ley de puertos libres es aquella que da la facilidad de que si tú comercializas con ella directamente, no te van a cobrar aranceles, no te van a cobrar, así que puedes venir y a través de estos puertos vas a tener el beneficio de estar exonerado de pagos. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y cuáles son esos puertos, no? Para saberlo. Paita, Callao, Arica y Cobija. Ahora, tú también te preguntarás, profesora, pero si no se pagan los aranceles, ¿no? Que son las aduanas, entonces, ¿cuál es el beneficio para nosotros, sí o no? ¿Cuál es nuestra ganancia? Bueno, número uno, tienes tres ganancias. La primera es que tú jalas, ¿no? A los países europeos a que comercialicen contigo, ¿no? Para que les vendas lana y minerales, pero a partir de ahí tú puedes entablar nuevas relaciones comerciales con ellos, ¿no? O sea, es como un gancho, ¿no? Un gancho que los atrae hacia ti y a partir de ahí la relación con ellos se fortalece. Número dos, aunque no cobres por el tema de aduanas, vas a seguir ganando con la exportación de tus materias primas. Y número tres, y la más satisfactoria, es que estás dejando fuera a los chilenos, ¿no? Los estás arruinando, porque ellos vivían de esas aduanas que cobraban, porque hablando de recursos, ellos no tenían recursos. Ellos nunca tuvieron un boom del guano. Ellos nunca han tenido exportaciones así grandes como nosotros. Y no es que lo diga con felicidad, sino que justamente ahorita me acordé de un chiste y me he puesto muy contenta, ¿no? Además, Chile era un territorio así, pues, minúsculo, ¿no? En cambio, Perú y Bolivia eran, pues, territorios, ¿no? Que tanto territorialmente como a nivel de recursos sobrepasaban a Chile. No lo digo yo, ahorita te voy a enseñar, te voy a mostrar algo para que tú veas que lo que estoy diciendo no son mis palabras. Voy a tener que entrar acá. A ver. Ay, Dios, no, ¿por qué no lo tuve listo? Ya, acá está, acá está. Acá está. Igual, lo tengo que abrir porque igual al final tengo que darle las claves de acá. Ay, se pone encarnizado. Ya, ahí está. Se puso negro. Ah, ya, aquí. Ya. Mira, mira esta lectura. Esta lectura sí que es reveladora. Es un fragmento nada más, ¿ok? Chicos, ¿ustedes saben quién es Diego Portales? A ver, díganme ahí sí o no. No me digan nada más. ¿Te suena Diego Portales? No es Diego Maradona, Diego Armando Maradona. No, 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 no puede ser, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Chicos, por dos cosas. Primero, porque para muchos historiadores, el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana fue uno de nuestras mejores oportunidades que tuvimos y que la desperdiciamos. Porque si se hubiera consolidado ese proyecto, otra cosa sería el Perú sumado a Bolivia, ¿no? Una potencia acá dentro de Sudamérica. Por eso que los chilenos nos derrotaron e hicieron hasta lo imposible por dividirnos otra vez. Así que si tú de verdad eres consciente de esta posibilidad, ¿no? En el siglo XIX, también tienes que saber que Diego Portales, que era el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Durante aquellos años, fue el responsable de lograr que el Congreso chileno le declare la guerra a la Confederación. Y además, él es el responsable de dejar en el pensamiento de los chilenos la idea de que Chile debe crecer hacia el norte, la idea de que Chile tiene que expandirse hacia el norte. Él dejó ese pensamiento, ¿no? Muy claro en la mentalidad de los chilenos. Dice acá, la posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados
unidos estos dos estados, aun cuando no sea más que momentáneamente, siempre serán más que Chile, ¿ok? En todo orden de cuestiones y circunstancias, la Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Ya con esto te diste cuenta de que los chilenos se hacían la pichi ante nuestra Confederación, ¿no? Tenían un miedo atroz, ¿ok? Porque sabían que, pues, era una amenaza directa contra ellos. Entonces, chicos, nos declararon la guerra. Primero, pues, bueno, a estas guerras las van a llamar campañas restauradoras, porque se supone que lo que están buscando es restaurar el equilibrio geopolítico que se ha roto con la creación de la Confederación a nivel de Sudamérica. Además, los chilenos van a tener el apoyo de, de la clase peruana conservadora y nos van a atacar primero y se va a dar la batalla de Paucarpata. En la batalla de Paucarpata, el triunfo fue peruano y tras ello se firmó el Tratado de Paucarpata, en donde los chilenos suplicaron para que nosotros los dejáramos no irse, les perdonáramos la vida y nosotros, pues, buenos, ¿ok? Les permitimos, ¿no? Retirarse del Perú, pero fue una mentira porque nos volvieron a atacar y en esta segunda vez en Yungay nos derrotaron, ¿no? Derrotaron a Santa Cruz, derrotaron la Confederación y se acabó, ¿ok? La Confederación llegó a su final. Listo. Lo que viene después de la caída de la Confederación es el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Como te dije, este señor era un ambicioso, pero total. Tenía pues la idea de invadir Bolivia para anexarla al Perú. Y con esa ambición en su mente, invadió Bolivia, jóvenes. La invadió y encontró la muerte. Se enfrentó a Miguel Vallivian, que era un caudillo boliviano. Se enfrentaron en Ingavi y ahí Santa Cruz, no, Gamarra murió. Hay un episodio que dice que cuando Gamarra muere ese día, justo había salido el arco iris. Y al mirar el arco iris, ¿no? En sus últimos segundos de vida, Gamarra dijo, bueno, aquí llego, ¿no? Ese es mi último suspiro, mi último momento, porque veo en el cielo los colores de la bandera de Bolivia, ¿no? O sea, como una especie de escena, no sé, pero bueno, ya está, cayó Gamarra, su gobierno pudo promulgar una nueva constitución conocida como la Constitución de Huancayo, porque fue hecha desde Huancayo y es una constitución conservadora. Y también acá se comienza con la venta del guano, ¿ya? Acá comenzamos con la venta del guano, que lo vamos a ver ahorita. Pero antes de eso, recuerda que en estos años se genera una anarquía militar. ¿Por qué? Porque tras la muerte de Gamarra, muchos militares se pelearon por el poder, pero así, la palabra es así, se pelearon por el poder. Hubo presidentes que tomaron la banda presidencial por algunos meses, por algunos días, por algunas horas. Así fue terrible, ¿ya? Ahí estaba Vivanco, estaba Nieto, Gutiérrez Lafuente, Vidal, ¿no? Fue una etapa muy fea para nosotros jóvenes, de verdad. No, parece poco, ¿no? Profesora, ya, siguiente, no la era del guano. Pero es una etapa muy fea, ¿no? Que vivimos porque hubo una inestabilidad, una gran decepción, ¿no? Por nuestra clase gobernante. El único gobierno que se consolidó un poco más fue el gobierno de Vivanco, que fue derrotado finalmente por Castilla en la batalla de Carmen Alto. Bien, chicos, ahora sigamos con la era del guano. La era del guano, pues, es un periodo que también se le conoce como prosperidad falaz. El nombre de prosperidad falaz ha sido acuñado por Jorge Basadre y se le llama así porque es un periodo en donde el Perú recibió enormes sumas de dinero por la venta del guano y todo ese dinero no se utilizó para modernizar nuestra economía, para crear un mercado autónomo, sin dependencia. No se usó para eso. Hubo cierta modernización, sí, ¿no? Llegada de el primer ferrocarril, modernización de Lima, agua potable, sí hubo eso, pero no pues lo que debió haber sido, ¿no? Invertir en generar una economía
que no dependa del resto, ¿verdad? Bueno, el guano es un fertilizante que en el mundo está siendo muy solicitado, porque recuerda que estamos en la revolución industrial, en donde se ha dado una revolución demográfica, y esta revolución demográfica exige una mayor producción, ¿no? Entonces, en Europa, los ingleses, por ejemplo, van a tener que lograr generar mayores producciones, ¿no? De esos campos, y el guano va a ser útil, ¿no? Como fertilizante para lograr cosechas mucho más grandes. Lo bueno del guano, jóvenes, es que es un recurso que no requiere mucha inversión, porque no tienes que hacer mucho, nada más, ¿no? Lo que tienes que hacer es contratar al personal para que este personal recoja el guano, luego tienes que trasladarlo hacia el puerto del Callao, pagas los derechos de aduaneros, luego lo vendes en Europa, cobras, y bueno, es eso, ¿no? El proceso de la venta del guano. A pesar de que no requería mucha inversión, tú no te imaginas, jóvenes, que nosotros no teníamos dinero para eso, ¿no? El Perú no tenía dinero para eso, y por eso fue que lo pusieron en sistemas de venta, la primera de ellas mediante un arrendamiento, la segunda mediante las consignaciones, y la tercera mediante una venta directa. Por ejemplo, la primera, que fue el arrendamiento, fue alquilar las Islas Chincha a un empresario peruano llamado Alfonso Quirós, quien comenzó a generar muchas ganancias, por lo cual el Estado peruano anuló el contrato con él, ¿no? Porque se supone que el contrato era como para 5 o 6 años, pero las ganancias que Quirós lograba, ¿no? En el primer año, ¿no? Logró, hizo ver, ¿no? Al gobierno que fue una mala decisión, ¿no? Firmar un contrato con él, porque la ganancia que él obtenía era muchísimo mayor que lo que el Estado le estaba cobrando por el alquiler. Por eso es que el arrendamiento fue cambiado por las consignaciones. Las consignaciones son un sistema creado por Ramón Castilla, en donde nosotros vamos a tener a los consignatarios. Los consignatarios son intermediarios en la venta del guano. Por ejemplo, yo soy una intermediaria, bueno, una consignataria, por lo cual yo, con mi dinero, con mi capital, me voy a encargar de todo el proceso de la venta del guano, desde contratar al personal hasta venderlo en Europa, cobrar el dinero, y una vez que ya tengo ese dinero, lo voy a dividir en 3 partes. Una parte la tomo porque es mi capital que he invertido. La otra parte también lo tomo porque se supone que es mi ganancia. Y la otra parte, ¿sabes qué hago con ella? Se la entrego al Estado peruano. ¿Te das cuenta? Se la entrego al Estado peruano como su ganancia. El Estado peruano pone la mano, estira la mano y le cae el dinero líquido, sonante y contante, como se dice, ¿no? O sea, para el Estado peruano las consignaciones fueron el mejor sistema que pudo haber creado, porque así el Estado peruano no tenía que encargarse de nada de la venta, no tenía que invertir nada, y simplemente estiraba la mano y puntualmente se le pagaba el líquido, ¿no? Por la venta de este recurso. Las consignaciones duraron bastantes años, jóvenes, bastantes años. Los primeros años fueron consignatarios extranjeros, como la Casa Gibbs. Y luego, a partir de los años 60, los extranjeros van a ser reemplazados por consignatarios peruanos hasta los años 70. Ya a partir de los años 70 va a ocurrir algo que te lo voy a contar en unos minutos más. Muy bien, jóvenes. ¿Cuáles son las características de la prosperidad falaz, chicos? Mira, acá tengo el otro material, lo voy a poner porque me parece que está un poquito más completo. Mira por acá. Ahí está, mira, esta partecita de acá nada más, ¿ok? Algunas características de la prosperidad falaz, que son características buenas, ¿ok? Es que el Estado se fortaleció. ¿Qué significa eso, jóvenes?
Significa, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a una provincia, a un lugar muy así recóndito, y tú vas a escuchar a las personas que dicen, acá el gobierno nunca viene, acá no hay una escuela, no hay una posta médica, ¿no? Entonces, ¿tú qué entiendes por eso? Entiendes que el Estado peruano no tiene presencia en esos lugares, ¿no? Como que son lugares olvidados. Imagínate si eso es ahora, pues imagínate cómo era antes, ¿no? En aquellos tiempos de la República. Los gobiernos militares nunca se habían preocupado por expandirse más, ¿no? Hacia distintas provincias del Perú. Recién con la prosperidad falaz, el gobierno de Ramón Castilla llegó a más lugares, ¿no? Llegó a más lugares y eso pues fortalece la presencia del Estado. ¿Y sabes por qué eso es bueno, jóvenes? Eso es bueno porque trae estabilidad. Y trae estabilidad por lo siguiente. Si tú eres un caudillo que quieres tener, que quieres tomar el poder, ¿sabes cómo lo puedes hacer? Puedes irte a la sierra, puedes engañar a la gente y hacerles pensar que si te apoyan, ellos, su vida va a cambiar, ¿no? Y de esa manera ellos te van a apoyar. ¿Y sabes por qué te están apoyando? Primero, porque ellos sienten que el gobierno no está con ellos, ¿no? No los protege, no se acuerda de ellos. Y segundo, porque piensan que con tu liderazgo, pues van a poder lograr cosas. Entonces, durante años atrás, ¿no? Los caudillos hicieron eso, movilizaron a mucha gente de las zonas, ¿no? De provincia, campesinos, para apoyarlos en sus pretensiones de llegar al poder, y eso era porque el Estado no tenía una presencia verdadera en esas provincias. Por eso que el gobierno de Castilla, ¿no? Se fortalece y eso va a generar una mayor estabilidad política. Aunque sí hubo algunos conflictos, pero jamás, jamás va a ser igual como antes, ¿no? Como la etapa de la anarquía militar, por ejemplo. En estos años aparece la oligarquía del guano. La oligarquía, jóvenes, es aquella forma de gobierno en donde el poder se concentra en unas pocas manos, o sea, en pocas personas. Estas personas se van a enriquecer con algo, ¿verdad? Con algo. En este caso, estas personas se enriquecieron con la venta del guano. Esta oligarquía es lo que posteriormente vamos a llamar aristocracia o república aristocrática, en donde ellos van a comenzar a vender ya no guano, sino azúcar, algodón, petróleo, minas, ¿no? Minerales. Entonces, pero aquí surge, ¿no? Aquí aparece esta oligarquía con la venta del guano. Llega mano de obra asiática, ¿no? La inmigración asiática, eso lo hizo Castilla, los famosos chinos, ¿no? O bueno, los famosos culís. Pues jóvenes, yo digo una cosa, para venir al Perú es porque dos cosas yo entiendo acá. La primera, si vengo a un país que es también pobre, como el Perú, significa que mi país es más pobre, significa que mi país está más difícil la vida. Y tiene sentido, jóvenes, porque China en aquellos tiempos, bueno, China no es lo que fue después, pues, después de su revolución. China era un territorio muy olvidado, con mucha pobreza, inclusive con muchas temporadas de hambruna. Es por eso que muchos chinos, escapando de eso, vinieron al Perú pensando que aquí iba a estar mejor. Ahora, también se entiende que el Perú en aquellos tiempos no estaba tan mal, ¿sí o no? Para recibir migrantes asiáticos, europeos, el Perú no estaba tan mal. El Perú estaba bastante mejor, porque recuerda que el dinero venía de la venta del guano y ese dinero sirvió para muchas cositas. Así que tampoco es que el Perú estaba pues tan, ¿no? Con la idea de caída, ¿no? De ser un territorio económicamente no atractivo, y el Perú tenía pues, ¿no? Al menos buscaba, ¿no? Mano de obra, por eso que los chinos van a venir a trabajar en las haciendas, pero muchos de ellos no fueron a las haciendas, sino los enviaban a sacar el guano, ¿ya? Los enviaban a sacar el guano. Y respecto a la inmigración europea entre el gobierno de Echenique, vamos a ver que llegan los alemanes, ¿no? Principalmente, italianos también, españoles también, ¿no? Y ellos van a servir más como mano de obra técnica. Bien, chicos, hemos dicho muchas cosas. Creo que por aquí vas a ver que falta completar una que otra cosa nada más. Por ejemplo, tenemos a
A ver, si nos hemos olvidado. No, tenemos a Ramón Castilla. Ramón Castilla es un presidente que gobernó 2 veces, en donde su primer gobierno tiene el primer presupuesto nacional, ¿ya? Chicos, el primer presupuesto nacional es algo que siempre se quiso hacer. Desde que nos independizamos ya se hablaba de un presupuesto nacional, pero eso nunca se pudo consolidar porque recuerda que hubo muchas guerras, ¿no? Muchas crisis. Entonces, ¿cómo se puede consolidar eso? Difícil, pues. Por eso que Castilla lo va a tener por primera vez. En este presupuesto nacional, Castilla va a incluir lo que era la deuda interna que nosotros teníamos. Recuerda que esa deuda interna se había generado porque muchas familias habían prestado dinero para las guerras de independencia. Entonces, llegaba la hora de pagarles a esas familias. Castilla proyectó que para pagar a esas familias, con unos 7 millones de pesos eran suficientes. Y su gobierno pagó 5 millones de pesos, con lo cual, ¿no? El siguiente gobierno solo tendría que acabar de pagar 2 millones más y con eso ya se quedaba saldada esa deuda. Vamos a ver qué pasó después, ¿ok? El sistema de consignaciones lo creó Castilla, como puedes ver. Primero fueron casas extranjeras, como la Casa Gibbs, y posteriormente, en los años 60, van a ser casas peruanas, ¿no? Van a ser consignatarios peruanos que se van a enriquecer muchísimo con este comercio. La inmigración de los chinos, como te mencioné, ellos van a venir, ¿no? De su país, escapando del hambre. Acá pensaron que iban a tener un trabajo en las haciendas, porque ellos venían con contratos, ¿no? Para laborar acá, pero principalmente los mandaron a sacar guano. Algunos dicen que la situación de los chinos fue como de semi-esclavitud, ¿no? Fue bastante lamentable. Por eso quizá, ¿no? Quizá, digo yo, los chinos, pues, cuando los chilenos entraron en Lima, los chinos nos apoyaron a ellos, no a nosotros, ¿ya? A ellos nos apoyaron, a los chilenos. Muy bien, chicos. Ah, y una cosa más, el reglamento de instrucción pública, en el cual, como tú sabes, la educación o el sistema educativo nacional está en manos del gobierno central a través del Ministerio de Educación, ¿verdad? Tú sabes eso. Pero en el reglamento de Castilla, ¿no? Este primer reglamento de instrucción pública, vamos a ver que la educación deja de estar en manos del gobierno central y lo van a pasar a manos de los municipios locales. Estamos hablando del reglamento del gobierno de Castilla. Entonces, la educación pasó a formar parte de los municipios locales y además también pues toma en cuenta que la educación antes no era como lo que es ahora, pues los cambios son muchísimos, ¿ok? Antes escuelas casi no habían, ¿no? Solamente algunas, muy pocas, acá en la parte de la costa, Lima, obviamente. Número 2, antes no había educación primaria, educación secundaria e inicial, eso no existía. Los niños entraban directamente a la primaria, que en aquel entonces se llamaba primera escuela, ¿ya? Y luego venía la secundaria, que se le llamaba segunda escuela. En esas entidades, podríamos decir que no asistían, pues, población indígena, sino básicamente eran para estratos, ¿no? Más de la costa, ¿no? Y estas escuelas no eran ni obligatorias ni gratuitas, ¿no? La obligatoriedad, la gratuidad es algo que se busca después, ¿ya? Pero en esos años todavía no funcionaba de esa manera. Bien, chicos, también como cosas que nos hablan de la modernización de Lima, está pues la llegada de este barco a vapor, que es el Rímac, ¿no? Y también vemos por acá pues la imagen de Ramón Castilla, que va a ser presidente de nosotros por segunda vez también. A ver, chicos, vamos a ir con el otro PPT. A ver, permítanme, se puso laseado para... Ahí está. Cuando termina el gobierno de Castilla, toma el poder su amigo José Rufino Echenique, ¿ya? Ellos son amigos. Inclusive se dice que Castilla lo apoyó para que triunfe en las elecciones. El gobierno de Echenique
se caracteriza por la inmigración europea. Esta población alemana que llega y son enviados hacia la selva. ¿Por qué la selva, profesora? Porque en la selva tenemos pues que es un territorio poco colonizado, poco explorado. Vamos a tener que esperar décadas, ¿no?, después para que llegue el boom de los automóviles en el mundo y con ello, ¿no?, el uso del caucho para elaborar los neumáticos. Caucho que, como tú sabes, va a abundar en la Amazonía, ¿no?, de Perú, de Brasil. Entonces, como la selva no estaba colonizada, el presidente Echenique considera que esta población europea puede, ¿no?, de alguna manera ser llevada hacia esta parte del Perú para poblarlo. Respecto a la ley de la consolidación de la deuda interna, recuerda que Castilla creó esa ley, en su gobierno se logró pagar la mayor cantidad de deuda y a Echenique solamente le correspondía pues terminar de pagarlo, ¿no? Nada más. Pero Echenique no lo terminó de pagar así como que normal, ¿no? Como que faltaban 2 millones de pesos y Echenique pues pagara 2 millones de pesos, porque no fue así. Echenique en su gobierno pagó 20 millones de pesos, cuando lo único que faltaban eran 2 millones por pagar y nada más. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Corrupción. Lo que ha pasado acá, jóvenes, es corrupción, que generó un escándalo tan, pero tan grande, que su propio amigo Ramón Castilla tuvo que deponerlo, ¿no? Tuvo que deponerlo, y ante esto, vamos a ver que Castilla vuelve a la presidencia, ya vuelve a la presidencia porque Castilla va a impulsar una revolución liberal. Ahora, antes de ir con el segundo gobierno de Castilla, jóvenes, vamos a mencionar dos cosas. La primera es que hay historiadores que dicen que todo el dinero que Echenique habría entregado, ¿no?, por el escándalo, ¿no?, por esta ley de consolidación de la deuda, dicen que todo ese escándalo y toda esa situación fue una mentira. No fue así en realidad. Más bien lo que habría pasado es que Castilla, ¿no?, y Echenique habrían impulsado una estrategia en la cual van a entregar dinero a las clases aristócratas, ¿no?, y criollas, para que este dinero pueda ser invertido en negocios. Y así la economía pues creciera. O sea, en pocas palabras, chicos, en pocas palabras, todo esto fue tramado. Y fue tramado con la intención de que aquellas familias poderosas pudieran recibir dinero para que a su vez lo puedan invertir en diferentes negocios aquí en el Perú. Y de esa manera la economía podía reactivarse. Entonces, esa fue la idea, según dicen, aunque la historia oficial simplemente habla de un escándalo, ¿no?, por la ley de consolidación de la deuda interna. Bien, chicos, respecto a la revolución liberal que hace Castilla, esta revolución liberal, a ver, pregunta, a ver si siguen ahí vivos o si ya se murieron, no, se durmieron. ¿Les parece raro que Castilla impulse una revolución liberal? Sí, no, ¿y por qué? A ver, ¿por qué Castilla sería raro que él impulse una revolución liberal? ¿Por qué es raro? Muy bien, excelente la respuesta, así rapidísima. Porque Castilla es conservador, pues. Entonces, ¿cómo puede ser que impulse una revolución liberal? Lo que va a pasar es que Castilla se unió al bando de los liberales, a una facción, ¿no? A una facción de los liberales, quienes le van a dar algunas recomendaciones a, ¿no?, a Castilla. Y entre esas recomendaciones es que si Castilla quería ganarse, ¿no?, el respaldo popular, pues Castilla tenía que dar la libertad, o más que libertad, bueno, sí, libertad, ¿no? Bueno, Castilla tenía que liberar a los esclavos, tenía que darles su libertad, ¿no? Y eso Castilla lo va a hacer desde Huancayo, ¿ya? Desde Huancayo, Ramón Castilla abolió la esclavitud. Mientras que también, ¿no?, desde Ayacucho, Castilla impulsó la abolición del tributo indígena, ¿ya? Entonces, tanto la esclavitud como el tributo indígena van a ser eliminados, abolidos por Castilla
durante las revoluciones liberales que se dieron, ¿no? Que se desarrollaron. Bien, chicos, de esta manera Castilla se hizo popular, fue elegido otra vez presidente del Perú, y en su segundo gobierno, Castilla va a modernizar Lima, por ejemplo, con la llegada de agua potable, igual que el alumbrado, ¿no? A gas, que van a ser pues servicios que van a modernizar Lima y que van a mejorar la calidad de vida, ¿no? De las familias, que principalmente pues jóvenes, estas familias eran de las zonas de la costa, ¿no? De acá de Lima, Arequipa, Trujillo. Bien, también se construye el mercado central, que está por el centro de Lima, frente al barrio chino. También se va a dar la llegada de otro ferrocarril que es de ruta de Lima a Chorrillos, ¿no? También van a ver compra de más armamentos y también barcos, ¿no? De guerra. Y también vamos a ver un tema con Ecuador, ¿no? El Tratado de Mapasingue. Lo que está pasando con Ecuador es que este país bueno, como tiene sus deudas, ¿no? Ecuador tenía deudas, entonces está tratando de pagar sus deudas con territorio peruano, ¿no? Territorio que los ecuatorianos les exigían a nosotros, pero que en ningún momento era de ellos, ¿no? Legalmente seguía siendo de nosotros. Entonces, cuando Ecuador intenta esto, ¿no? Para pagarle a Inglaterra lo que le debía, el presidente Castilla moviliza las tropas para invadir Ecuador, y es ahí donde Ecuador digamos que se da para, ¿no? Se da para atrás y se rectifica, ¿no? Se rectifica prometiendo de que no iba a cumplir, ¿no? Con esta promesa que había hecho, y ya con esos jóvenes, ¿no? Regresó la paz con este país y se firmó el Tratado de Mapasingue, ¿no? Donde se supone que acordábamos la paz con Ecuador y que este país iba a olvidar las pretensiones que tenía sobre nuestros territorios amazónicos, pero eso no se cumplió, porque Ecuador nos siguió reclamando después, ¿no? En otras ocasiones. Bien. Y respecto a las constituciones, vamos a tener dos. La primera es una constitución muy liberal. Es tan liberal que, según dicen, limitaba los poderes de Ramón Castilla. Por eso es que él, antes de derogarla, rompió con todos los liberales, ¿no? Y después, ¿no? Castilla lo va a derogar y va a crear otra constitución en el año 1860. Esta constitución es más moderada y también es considerada como la más vieja del Perú, ¿ya? Como la más antigua del Perú, porque fue la que más años va a durar. Estamos hablando de la Constitución de 1820, ¿no? Que es la Constitución que va a reemplazar a la de 1860. O sea que esta Constitución duró 60 años. Bien, chicos, en cuanto a San Román, no tenemos mucho que decir de él porque es un presidente que murió a los pocos meses de haberse convertido en presidente. Su gobierno adopta el sistema métrico decimal, sistema métrico decimal, y también el sistema monetario bimetálico, o sea, moneda de plata y moneda de oro, ¿no? Para la circulación nacional. Ahora, si vamos con la guerra con España. Son las 10:55, tenemos 30 minutos. ¿Qué? 30 minutos y hacemos muchas cosas. A ver, la guerra con España. Bueno, jóvenes, ustedes recuerden que estamos en el siglo XIX, el cual es conocido como el imperialismo colonial, ¿no? Mejor dicho, ¿no? En este siglo se está dando el imperialismo colonial del siglo XIX, en el cual muchas potencias europeas se lanzaron a la conquista de colonias en África y Asia, y aquí en América, España va a tener pretensión de querer nuevamente colonizarnos, ¿ya? Nuevamente, tomando como, digamos, como pretextos que nosotros aún le debíamos la deuda contraída durante la capitulación de Ayacucho, ¿no? Recuerden que ahí nosotros nos comprometimos a pagarle una indemnización a España y esa promesa nunca se había cumplido.
Además, recuerden también que España no había firmado la independencia de nosotros. Se supone que la había aceptado, pero aún estaba sin la firma. Entonces, ante esta situación, jóvenes, vamos a ver que España, pues, ¿no? Va a buscar otra vez colonizarnos, y antes, ¿no? De un año antes de que estalle la guerra con este país, vamos a ver que eh, España había mandado unas flotas, unos barcos, supuestamente para que realicen una investigación científica. Y este es un precedente, ¿ya? Es un precedente, ¿por qué? Porque para 1865, en el norte del Perú hay una hacienda que se llama Talambo, y en esta hacienda hay una gresca, hay una pelea entre los trabajadores, y producto de esta pelea, uno de ellos muere, y justamente el que muere es un ciudadano español, por lo cual España va a reclamar, ¿no? Va a reclamar ante lo sucedido, y España va a mandar un funcionario para que converse con nosotros de este tema. Pero nosotros los peruanos no le vamos a permitir, digamos que, el ingreso, ¿no? A este funcionario al Perú. ¿Por qué? Porque este funcionario venía con un título que se usaba en los tiempos del virreinato, ¿ya? Entonces, si nosotros permitíamos el ingreso de este personaje, era algo así como aceptar que todavía éramos colonia de España. Por eso nosotros no podíamos permitir el ingreso de este funcionario, que vino con el título de comisario regio, ¿ya? Comisario regio. Bien, chicos, entonces vamos a ver que España, al ser rechazado, ¿no? Su funcionario que España había enviado, pues inmediatamente España, con sus barcos que tenía acá, ¿no? Que habían llegado antes, supuestamente para los estudios, ¿no? Que vinieron a hacer nuestra flora y nuestra fauna, a través de sus barcos, España va a capturar nuestras islas Chincha. Cuando sucede esto, pues simplemente nosotros, bueno, nosotros no, el presidente José Antonio Pezet va a tener que llegar a un diálogo con España, ¿no? Y en este diálogo, el presidente Pezet va a firmar el tratado Vivanco-Pareja. El tratado Vivanco-Pareja es un tratado donde España nos tiene muchas exigencias, ¿no? Nos exige primero que nosotros, ¿no? Los peruanos, le paguemos la indemnización que contraímos en la capitulación de Ayacucho. España también nos exige pagarle 3 millones de pesos inmediatamente por los gastos que me ha hecho hacer, pues, ¿no? Y tercero, pues España también pedía que su comisario regio sea permitido, ¿no? El ingreso acá en el Perú. Y esas cosas, jóvenes, que son humillantes, ¿no? Para nuestra diplomacia peruana, van a hacer que el pueblo de alguna manera se rebele o se levante, ¿no? Contra esta mala decisión por parte del presidente Pezet. Y con ello también se levanta Mariano Ignacio Prado, que era, pues, un militar que desde Arequipa se levantó y va a tener el apoyo del pueblo y también de la clase militar para derrocar ¿a quién? Pues, ¿no? A España. Ahora bien, las acciones que va a tomar este personaje, que es Mariano Ignacio Prado, número uno es derrocar al presidente Pezet, ¿no? Sacarlo del poder. Número dos, eliminar el tratado Vivanco-Pareja para que quede sin efecto. Número tres, declararle la guerra a España. Y número cuatro, formar la cuádruple alianza. ¿Ya? Esa cuádruple alianza creo que tú sabes, ¿no? Tú sabes quiénes la van a conformar. Es Chile, es Ecuador, es Perú y Bolivia. Ahora, si somos más, pues, sinceros, vamos a decir que de los 3 países que se unieron a nosotros, el que sí nos ayudó, el que verdaderamente nos ayudó es Chile. ¿Y por qué Chile nada más y el resto no? Porque pues esa guerra con España
es una guerra naval. Entonces, ¿qué significa? Que tienes que tener barcos para que puedas participar. Y si tú no tienes barcos, ¿cómo consideras tú que vas a poder apoyar? Pues, lógico, pues, ¿no? Lógico. Entonces, de los tres países, el que verdaderamente nos ayuda es Chile. Las acciones bélicas que se van a desarrollar son solamente la de Aptao y la del 2 de mayo, pero en el medio hay una acción que no nos perjudica a nosotros, sino a los chilenos. Y eso es porque ellos también son un poquito traviesos, ¿no? Luego del combate de Aptao, los chilenos se tomaron, robaron, ¿no? La Covadonga, que era un barco español. Ante ello, España le reclama pidiéndole que le devuelva, pero como los chilenos no quisieron, tú ya sabes qué hizo España, ¿verdad? Bombardeó el puerto de Valparaíso. Tras eso, se dio el combate del 2 de mayo y nosotros ganamos, ¿no? Los aliados, o sea, nosotros ganamos, junto a Chile. España se fue del Perú y luego firmó nuestra independencia y de esa manera se consolidó la independencia en toda Sudamérica, ahora sí de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ¿no? Por ahí me preguntaron por qué Chile nos ayudó, ¿sí o no? ¿Por qué Ecuador, Bolivia nos ayudaron? Muy, muy fácil la respuesta, jóvenes. Si estos países nos ayudaron, es porque tenían el temor y la sospecha de que si España lograba simplemente derrotar a Perú, luego España iba a venir por el resto. ¿Te das cuenta? Por todos. Entonces, para asegurar la independencia, era necesario evitarla, ¿no? Evitarla para que no se dé, para que no se consolide. Bien, entonces, ya se consolidó nuestra independencia y terminó esta guerra que nos trajo muchos daños, jóvenes, muchos gastos. El presidente Mariano Ignacio Prado, ¿no? Quedó como presidente y va a enfrentar problemas. Problemas porque recuerda que hemos salido de una guerra. Entonces, pues hay una crisis económica, estamos endeudados. ¿Endeudados cómo? ¿Con quién? Con Chile. ¿Tú crees que Chile es tan bueno simplemente ayudarnos así porque sí? No, jóvenes. Chile nos va a cobrar por todo el apoyo que nos había dado. Entonces, hay una parte, ¿no? Digamos que en el que se acepta, ¿no? Que estábamos mal todas por haber participado en la guerra y Chile, pues, ¿no? Reclama este pago. Frente a esta crisis, el presidente Prado va a comenzar a crear nuevos impuestos, los cuales la población no lo va a recibir bien, ¿no? Porque se supone que estamos en momentos de crisis económica, así que no, el pueblo como que se comienza a poner en contra de Mariano Ignacio Prado. Y finalmente, pues jóvenes, ante los problemas que habían, ¿no? Estas oposiciones conservadoras, Prado dimite al cargo, ¿no? Y se acaba, pues, ¿no? Se acaba este gobierno con la renuncia del presidente. José Balta es conocido como el gobierno de los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque José Balta es un presidente que va a tomar una medida un poco drástica. Esta medida es arrebatar las consignaciones a los peruanos y entregársela a una casa francesa, ¿no? Llamada Dreyfus. Ahora, ¿por qué quitarle la consignación del guano a los peruanos? ¿Por qué se los vas a quitar? ¿Solamente porque no te caen? ¿O porque así, porque sí, o porque se los vas a quitar? Porque, número uno, estás en una etapa económica muy difícil, por lo tanto necesitas dinero. Y ese dinero puede venir de lo que es la venta del guano. Pero lo que pasa es que los consignatarios peruanos se demoraban mucho en pagar, ¿no? Lo correspondiente. Entonces, al demorarse mucho, generaban pues un atraso, ¿no? En todo lo demás. Y además de estos atrasos en el pago, estos comerciantes o consignatarios peruanos habían generado también otras situaciones, por lo cual el presidente Balta va a terminar eh, quitándoles el guano y entregándoselo a la casa Dreyfus. El contrato Dreyfus es un contrato en el cual se llega a dos acuerdos, o mejor dicho uno, ¿no? Uno, pero que hay que explicarlo de manera pues completa. Que a partir de ahora, todo el guano del Perú, ¿no? Todo el guano que tenemos, va a ser entregado a la casa Dreyfus y a cambio de eso, ¿ya? Ellos lo que van a hacer es pagar nuestra deuda externa.
y nada más. O sea, ¿qué te parece, no? ¿Qué te parece esta idea? Bueno, si tienes dinero, adelante, ¿no? Adelante. Entonces, eso va a ocurrir y cuando nosotros ya podemos pagar, ¿no? Comenzamos a pagar la deuda gracias a la Casa Dreyfus, el Perú otra vez va a tener crédito. O sea que otra vez estamos, tenemos el camino abierto para hacernos préstamos. Y el presidente Balta se va a hacer 3 grandes empréstitos. 3. ¿Qué hizo con tanto dinero? Bueno, lo primero que hizo fue los ferrocarriles, ¿no? Y también cierta modernización de Lima, pero sobre todo los ferrocarriles. Estos ferrocarriles en el mundo eran un boom, ¿ya? Inclusive Estados Unidos estaba llevando la vanguardia, ¿no? Frente a los países de Europa. Aquí en el Perú era interesante hacer este proyecto de ferrocarril y se necesitaba una gran inversión, ¿no? Inversión que fue cubierta con los 3 grandes empréstitos que nos hicimos. Pero después, ¿no? Después, eh, digamos que el problema va a venir a quién contratamos para que se encargue del proyecto de los ferrocarriles. Y esa persona al cual le vamos a encargar todo es Henry May. Henry May era un estafador internacional que estaba siendo buscado y nosotros no lo sabíamos, y al cual nosotros le confiamos nuestro proyecto de ferrocarriles, y él nos engañó. Nos engañó primero porque sobrevaloró los precios de todo, y además estos ferrocarriles y sus tramos, ¿no? Ferroviarios, se quedaron inconclusos, ¿no? No se terminaron de hacer. Entonces nosotros como conclusión podríamos decir que de alguna manera pues el dinero prestado no sirvió para nada porque quedó ahí perdido en esos ferrocarriles que son una estafa, y encima no es un dinero que lo hayas podido recuperar, sino es un dinero que queda como que ahí muerto. Entonces ante esta situación eh, vamos a ver que los consignatarios o los ex consignatarios van a ir a reclamar a muchas instancias pensando que el guano se les podía regresar, pero no fue así, ¿no? En todos los lugares donde fueron, las puertas se les cerraron. Y ya después, ¿no? Estos, digamos, consignatarios van a decidir formar su propio partido político, que es el Partido Civil. El Partido Civil, a pesar de ser un partido tan nuevo, tan desconocido, ¿no? Porque tenía solamente un año de haberse creado, ¿no? Por allá en 1871, el Partido Civil va a ganar las elecciones. Va a ganar las elecciones y con ello hay un grupo de militares que son los hermanos Gutiérrez, que van a creer que con la llegada de los civilistas, ellos van a perder sus privilegios como militares, ¿no? Esa fue la idea de los militares. Por eso es que deciden atacar la Confederación, ¿ya? Deciden atacar, este, bueno, no la Confederación, sino deciden secuestrar al presidente Balta y ahí lo asesinan. El asesinato de Balta causó tanta conmoción, tanta indignación, que la población peruana eh, capturó a los hermanos Gutiérrez, los linchó hasta morir y al final sus cuerpos fueron colgados, ¿no? Fueron colgados como evidencia, pues, de lo que habían hecho, ¿no? Del desagrado y de todo este rechazo que habían obtenido luego de ese crimen que habían cometido. Bien, otras cosas que también hizo Balta fue construir el puente Balta, o de repente construir eh, el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Y también el Parque de la Exposición, ¿ya? Muy bien, chicos. Dejamos a Balta ya asesinado, ¿no? Solamente nos da cólera recordar que 3 grandes empréstitos se han perdido así nada más de dinero, pero bueno, ya está, ¿no? Hay que superarlo. Ahora bien, vamos con el civilismo y entramos a la guerra con Chile. El civilismo es la primera, bueno, es la etapa en la que por primera vez los civiles llegan a gobernar el Perú. Es el primer partido político que tenemos, porque antes nosotros no teníamos partidos políticos, o sea, no había. Los caudillos tomaban el poder así nada más, ¿no?
por las armas, pero ni siquiera tenían un partido político. Además, Lavalle es el fundador del Partido Civil, así que como que tiene un doble mérito. Su gobierno se va a preocupar mucho por el tema escolar, educativo, por ejemplo, permitiendo, ¿no? Aulas. Dice, en aulas, o mejor dicho, más que aulas, lo que va a apoyar es la educación, ¿no? ¿De qué manera? Estableciendo esta escuela, ¿no? De mujeres, que era como una escuela técnica para las mujeres. También la Universidad Agraria y la Universidad de Ingenieros Civiles y Minas, que más tarde se van a convertir en universidades, ¿no? Nacionales que tú conoces. Entonces, además de, ¿no? de apoyar la educación con estas escuelas, con estas medidas, también va a dirigir un gobierno ya no militar, sino civil, porque él es civilista, y hace un censo en el año 1886, en el cual el Perú es eminentemente rural, y pues, de alguna manera, la población, pues, ¿no? Acá en Lima era muy escasa y casi todo estaba hacia la sierra. ¿Qué pasa con la nacionalización de las salitreras de Tarapacá, verdad? Estamos entrando ya a lo que es la guerra misma. Vamos a poner acá el mapa, a ver. Vamos a poner mapa, a ver si nos sale. Acá el mapa. Aquí. Mapa, guerra. Uy, mapas. Creo que acá está bien. Oh, muy chiquito. Mm, Ya, creo que acá se ve mejor. Sí, como que más o menos. Bueno, entonces decíamos que aquí en esta parte donde estoy colocando el cursor, teníamos una provincia llamada Tarapacá, que ya tú sabes que hoy no la tenemos, ¿no? Hoy no es nuestra. Además, hacia acá, hacia la parte de Bolivia, acá lo que está con amarillo, estoy señalando con amarillo, esa parte, pues, que era parte de Bolivia, se llamaba Antofagasta, y en esos lugares, tanto en Tarapacá como en Antofagasta, se había descubierto mucho, pero mucho salitre. Entonces, vamos a ver que estas salitreras van a ser nacionalizadas por el presidente Lavalle. Pero eso no le resulta muy bien al presidente, jóvenes. ¿Por qué no le resulta muy buena la idea? Porque, número uno, si tú viajabas hacia esos lugares, te ibas a dar con la sorpresa de que la gran mayoría de ellas eran empresas chilenas. Empresas peruanas y empresas bolivianas había una que otra, pero casi todo ese negocio, ¿no? Del salitre estaba controlado por empresarios chilenos. Ahora, esos empresarios chilenos, como tú seguro has escuchado, esos empresarios no manejaban sus propios capitales, sino que se prestaban de afuera de las potencias europeas, como por ejemplo Inglaterra. Entonces, cuando nosotros nacionalizamos la salitrera Tarapacá, nos estamos generando un enfrentamiento contra los chilenos y también contra los ingleses, porque recuerda que los ingleses están financiando, ¿no? A los chilenos. Entonces, además también pues recuerda que si tú nacionalizas un rubro de la economía, tú tienes que invertir en ese rubro, ¿no? Para sacarlo adelante. Pero si no lo inviertes o si no lo estimulas, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder obtener, ¿no? Un crecimiento de eso o ganancias? Entonces, no fue efectiva esta decisión y luego viene el tratado de eh, ¿no? secreto defensivo con Bolivia. Lo que va a pasar, jóvenes, ya para entrar con la guerra,
es que Bolivia y Chile habían tenido problemas desde siempre, ¿no? Problemas limítrofes. Hasta que llega un momento en que Chile le hace una propuesta a Bolivia y le dice, si tú me ayudas, ¿no? A ganar, digamos que, o mejor dicho, si tú me ayudas, o me entregas, ¿no? Me entregas Antofagasta, le hacemos la guerra a Perú, y con lo que Perú, ¿no? Con la derrota de Perú podemos quitarle territorio y eso sería pues entregado, ¿no? A ti, ¿no? Entonces con esa situación pues a nosotros se nos ponía ¿no? Difícil el contexto, el panorama. Por eso es que la propuesta de nosotros fue unirnos a Bolivia para que en una posible guerra nosotros tengamos al menos un aliado y no estemos solos. O sea, porque claro, es entendible, ¿no? O sea, es como si yo te preguntara, ¿qué prefieres? ¿Prefieres que Bolivia y Chile se unan para atacarnos? ¿O prefieres que Perú, ¿no? y Bolivia se unan para atacar a Chile? Bueno, preferimos la opción 2, ¿verdad? Preferimos que Bolivia y Perú se unan para estar frente a Chile. Muy bien, chicos. Cuando llega al poder Prado, ya estamos en bancarrota. ¿Qué significa eso? Que nuestros ingresos eran menores que nuestros egresos, que no teníamos, pues, nada, ¿no? Estábamos totalmente en bancarrota fiscal. Era necesario comprar armamento porque no había, ¿no? No había armamento, así que era necesario comprarlo. Y el presidente Prado, pues, va a viajar a Europa llevándose muchos préstamos, llevándose muchas joyas, para que a él como presidente que era, sí pues se le reconociera y se le vendiera, ¿no? Armamento. Bien, chicos, entonces ahora sí vamos con la guerra. A ver, acá. La guerra con Chile es una guerra donde nosotros no teníamos nada que ver. Nada, nada que ver. Era una guerra entre Chile y Bolivia por territorios, ¿no? Por la zona de Antofagasta. Esa es la zona que le pertenecía a Bolivia, pero que los chilenos la reclamaban y la reclamaban y la reclamaban. Lo que va a ocurrir es que en la zona de Antofagasta hay una empresa que se llama Compañía Ferrocarrilera de Antofagasta. Es una empresa chilena que se encargaba de exportar, ahí, explotar el salitre, ¿no? de Antofagasta. Y esta empresa, de alguna manera, no quería pagar los impuestos correspondientes. Cuando el presidente Hilarión Daza tomó el poder y comienza a aplicar, ¿no? el cobro de impuestos, esta empresa se niega a pagar diciendo que el anterior presidente los había exonerado por varios años. Entonces, Hilarión Daza no quiso aceptar o reconocer, ¿no? ese acuerdo anterior y les dijo pues a los chilenos que tenían que pagar sí o sí 10 centavos por cada quintal de salitre que explotaran a través, ¿no? de, digamos, de Antofagasta, pues, ¿no? Entonces los chilenos, como no quisieron, el presidente Hilarión Daza de Bolivia puso en remate, ¿no? Expropió y puso en remate todas las maquinarias y ferrocarriles de la empresa ferrocarrilera Antofagasta. ¿Ok? Ante eso, Chile comenzó a movilizar sus ejércitos para poder invadir Bolivia, y es ahí donde de Bolivia nos pide ayuda, ¿no? Nos dice, ayuden porque ustedes son nuestros aliados secretos. Entonces el Perú ingresa a la guerra así de una manera bastante tonta, enviando a un representante conocido, bueno, como José Antonio Lavalle. José Antonio Lavalle va como un diplomático intermediario, pero los chilenos lo descubren y lo votan, ¿no? Lo expulsan de Chile. Y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido porque si es que tú vas a ser intermediario en algún conflicto, tú tendrías que ser neutral, no tendrías que estar ni para un lado ni para el otro. Entonces, después de desalojar o expulsar a Lavalle de Chile, el 5 de abril de 1879,
nos declararon la guerra, ¿no? Chile nos declaró la guerra. La guerra va a empezar en el mar, porque tenemos mar, tanto Chile, Perú como Bolivia teníamos mar. Entonces la guerra va a empezar por ahí. Y lo que se busca es controlar las líneas marítimas, ¿no? Para poder tener el control del comercio. Bien, vamos a poner el otro PPT. Aquí. La campaña marítima, chicos, desde un principio se veía que no tenía muchas opciones de ganarla, ¿no? No tenía muchas opciones porque el bando de, digamos, eh, el bando chileno, la escuadra chilena, era más poderosa que la nuestra. Sus dos blindados eran enormes, ¿no? De 3.500 tonelajes. Mientras que la de nosotros, de alguna manera, era pues una fuerza naval más modesta, más pequeña, ¿no? La Independencia, que tenía nada más 2.200 tonelajes, y el Huáscar, que tenía nada más que 1.200 tonelajes. Entonces ya ahí se puede ver que ellos tenían las de ganar, y así fue, ¿no? Primero perdimos la independencia cuando estaba tratando de perseguir a la Esmeralda. La independencia no se dio cuenta y se chocó contra algo ahí en el mar, una roca, y se hundió, ¿no? No, bueno, no se hundió. Bueno, sí se hundió, lo que no se hundió es el Huáscar, ¿no? Entonces perdimos la independencia, que era nuestro mejor barco, y solamente nos quedaba el Huáscar, que era un monitor. Los siguientes meses, ¿no? 6 meses, es lo que se conoce como las correrías del Huáscar, porque este pequeño monitor va a lograr desestabilizar al alto mando militar chileno con sus ataques, ¿no? Con sus, digamos, correrías, ¿no? Rápidas, contundentes. Entonces, fue tanta la inestabilidad y que generó el Huáscar, ¿no? Digamos que en el enemigo, que ellos van a acordar una estrategia para derrotar al Huáscar. Esa estrategia es rodearla entre varias y comenzar a bombardearla. Esa va a ser, ¿no? La compañía no, sino eso va a ser, eh, digamos, el combate de Angamos, en donde el Huáscar fue tomado por los chilenos y todos los tripulantes que estaban en él murieron, ¿no? Como obviamente Miguel Grau, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces si ya los chilenos nos han derrotado en el mar, ahora viene la campaña terrestre. La campaña terrestre comienza en el sur, ¿no? Y de todas esas batallas solamente ganamos la de Tarapacá, pero no es una batalla muy compleja o muy, no sé, eh, porque digamos que todas las demás batallas nos derrotaron. Y la última que nos vimos, que nos ayudaron los bolivianos, fue el Alto de la Alianza, porque tras esa batalla ya no recibimos un mayor apoyo por parte de ¿no? De este país, ¿no? O mejor dicho, simplemente pues de este aliado. Bien, chicos, además de resaltar las acciones heroicas de Bolognesi y Ugarte, tenemos que ver que como consecuencia de esta etapa, Chile nos derrotó y comenzó a controlar la parte sur del Perú, que es el sur salitrero, y a partir de ahí lo que viene después ya es pura tragedia, ¿no? Porque lo que viene después es que los chilenos van a intentar o van a venir hacia Lima, y acá lo que va a ocurrir en Lima es que se va a organizar una defensa. Esta defensa va a buscar, ¿no? La participación de los varones para formar las líneas defensivas. La población que estuvo principalmente involucrada en la defensa de Lima fueron los estudiantes del Colegio Guadalupe, fueron los estudiantes de la Universidad San Marcos y también estudiantes, ¿no? de la UNI, que pues de alguna manera van a dar su vida, ¿no? Tratando de defender Lima, pero fueron derrotados porque en Chorrillos y en San Juan de Miraflores este, nos derrotaron, ¿no? Nos derrotaron y ya con eso los chilenos se establecieron en la capital. Se establecieron en distintas partes, ¿no? Como la Biblioteca Nacional, como acá, la Universidad de San Marcos, la Casona de San Marcos, el Parque de la Exposición. Y ahí estaban los chilenos esperando a irse y que alguien le firmara entrega de territorio, porque ellos lo que buscaban era que les entregáramos territorio. Eso es lo que buscaban. En la Sierra Central, Cáceres estaba logrando resistir, solamente resistir,
gracias al apoyo de las montoneras, ¿no? En Marcavalle, en Concepción, en Pucará, Cáceres, logró destacar con algunas pequeñas victorias. Y mientras Cáceres estaba resistiendo en el centro, ¿no? En la Sierra Centro, en el norte del Perú, Patricio Lynch, ¿no? Este chileno, había comenzado a atacar, ¿no? A los negocios, a las haciendas, exigiéndoles el pago de no sé cuál sería el nombre, un cupo, ¿no? Un cupo de guerra, ya que si no le pagaban, los incendiaba desde afuera, ¿no? Los atacaba. Entonces muchos hacendados comenzaron a verse perjudicados, ya no indirectamente, sino ahora directamente, ¿no? Porque van a ser atacados en sus propiedades, negocios y muchas cosas. Es por eso que vamos a ver que estos hacendados buscan a Iglesias y le piden que termine, ¿no? Con esta guerra, ¿ya? Entonces Iglesias, Miguel Iglesias, de alguna manera representando los intereses de los hacendados, Iglesias es el que va a poner fin a la guerra mediante el manifiesto de Montano, que no es un manifiesto en sí, ¿no? No es eso, sino que es un escrito, ¿no? Un documento en donde, pues, el Perú acepta la derrota entregando territorio. Bien, chicos, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, la firma del Tratado de Ancón, en donde perdimos para siempre Tarapacá y solamente por 10 años Arica. Luego tenía que haber unas elecciones para ver qué pasaba con Arica, ¿no? Y también con Tacna, ¿no? Con Tacna y Arica. Y se origina el segundo militarismo, que ya lo veremos en la siguiente clase, porque estamos ya un par de minutos fuera de tiempo. Ahí les dejo la línea de tiempo para que puedan tomarle la captura o salga en el video. Y les voy a dar las claves, ¿ya? En cuanto a las claves, muchas cosas abiertas. Este no, este no, este no, no. Acá está. La número 1, habrás marcado, vamos a ver, barco. La número 2, aquí dice C de casa. Creo que ahí hay una cosa que aclarar. Ahí vamos a ver. La 2 es la C de casa. La 3 es la E de enano. La 3 es la E de enano. La 4 también es E de enano. Y la 5, D de dado. ¿Ya? D de dado. Chicos, en la pregunta 2 no es C de casa, ¿ya? Hay una corrección, por favor, ahí. En la 2 vas a poner la opción A. Se han equivocado en poner esa opción, así que en la 2 vas a colocar la opción A. Y nada más, ¿ya? Lo vamos a dejar por hoy aquí. ¿Listo, chicos? Dejamos de compartir. Disculpen por haber pasado. Y ya nos estamos viendo el siguiente viernes, en julio. ¿Ya no julio? No, julio. Listo, chicos. Bye, bye. Cuídense. Nos vemos. Chao.